Jessica Espinosa Pérez nos va a presentar un tema muy importante, rehabilitación cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca. Doctora Jessica, ¿podemos comenzar? Gracias. Realmente muy buenos días. Les agradezco al presidente de Cuerpo Médico por la invitación a esta reunión de todos los miércoles académicos. Es un tema muy importante porque realmente nosotros vemos pacientes, tenemos en rehabilitación pacientes con fracción de eyección disminuida y que muchas veces no son referidos a la rehabilitación por la intolerancia al ejercicio o porque realmente, bueno, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen bastante intolerancia al ejercicio y no nos lo refieren, y tenemos de todas maneras, nosotros sabemos que hay bastantes pacientes con fracción de eyección disminuida, ¿no? Entonces vamos a empezar. Esta es la agenda que vamos a tratar. Vamos a hacer una parte introductoria, después vamos a ver los diferentes entrenamientos que hacemos en los pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto en fase 1 como en fase 2, y el aporte que nos hace el test cardiopulmonar en el pronóstico de estos pacientes. Es sabido que las diferentes guías de falla cardíaca en el 2016 lo colocan a la rehabilitación cardíaca y a la actividad física, al entrenamiento físico, como parte importante como una parte de tratamiento para estos pacientes. Está como nivel de evidencia 1A, y en la última guía que ha salido el año pasado de actividad física, bueno, para adultos generales, también lo cataloga como evidencia 1A, la actividad, el ejercicio físico y el entrenamiento físico que es preferible, que se debe hacer en todos los pacientes, ¿no? Y tanto en sanos como en alguna alteración. Entonces, ¿cuál es la base de estos pacientes con falla cardíaca? Uno es la intolerancia al ejercicio. ¿Y por qué es la intolerancia al ejercicio? Es debido a múltiples factores. Uno de ellos es la parte, lo hemos dividido prácticamente en esta gráfica como 4 factores. Factores periféricos, factores centrales, que viene a ser la parte cardíaca, la parte pulmonar y la parte específicamente muscular. Entonces, en la parte cardíaca hay una disfunción a nivel del ventrículo izquierdo, y también hay pacientes con hipertensión pulmonar que también tiene alteraciones tipo falla cardíaca, ¿no? Entonces, nosotros vemos acá en la figura, vemos que también tiene la parte disfunción sistólica. En la parte pulmonar hay una alteración a nivel de la alteración alvéolo capilar, y en la parte muscular periférica hay disminución de los capilares, hay alteración a nivel de las fibras tipo 1 que se convierten en tipo 2. Las tipo 2 son las fibras que nos ayudan prácticamente a hacer las cosas rápidas, pero se cansan más. Y predomino de las fibras tipo 1, que es lo que nuestro objetivo es que los pacientes tengan más fibras tipo 1, porque son las fibras que toleran más resistencia. También nosotros vemos que hay una disfunción a nivel de las mitocondrias, hay una alteración en la parte endovascular, y muchas veces estos pacientes tienen alteraciones metabólicas que siempre van a llevar a la obesidad. Entonces, para que haya una buena mecánica muscular, tiene que haber todos estos factores, tanto cardíaco, pulmonar y a nivel periférico, tienen que estar todos encajenados, ¿no? La parte circulatoria pulmonar, la parte circulatoria periférica. Para que haya la mecánica de contracción, el oxígeno que está en la parte atmosférica tiene que introducirse, y de todas maneras tiene que seguir toda esta ruta. Una vez que llega al músculo,
a través de la mitocondria salen los órganos de desechos, que es el CO2. Y estos CO2 tiene que ir de todas maneras para la parte muscular, la parte del corazón y la parte pulmonar, y realmente de ahí es como un círculo vicioso. Entonces nosotros, para tener una buena mecánica muscular, tengo que cumplir con todos estos factores, que estén todos en sus funciones normales. Si uno de ellos falla, de todas maneras va a haber disminución a nivel de la tolerancia, a nivel de la mecánica muscular, y por ende de todas maneras va a haber intolerancia al ejercicio. Se ha visto que también estos pacientes tienen alteración a nivel de la caja torácica, a nivel de los músculos respiratorios. Como les dije, de todas maneras, en estos pacientes hay una alteración a nivel de las fibras musculares, con predominio de las fibras tipo 2. Las fibras tipo 2 son las fibras que se cansan más. Entonces, cuando hay esta alteración a nivel de la insuficiencia cardíaca, hay un predominio más de fibras tipo 2. Predominio a nivel disminución del tamaño de las fibras en el diafragma, atrofia de las fibras tipo 1 con predominio de las fibras tipo 2, los cambios de las fibras musculares y el número de puentes cruzados entre la actina y miosina y el diafragma están anormales. Por eso es que los pacientes tienen más consumo del CO2, o sea, retienen más CO2, porque la mecánica tanto torácica, diafragmática, como los músculos intercostales están alterados. Esto es lo que pasa cuando nosotros hacemos ejercicio. Nosotros en una fase aeróbica, en una parte de entrenamiento, tanto con cicloergómetro o con parte con banda, nosotros vamos utilizando nuestras fibras musculares. Y la primera fibra muscular que utilizamos, la parte aeróbica, es predominante las fibras musculares tipo 1. A medida que yo voy haciendo el ejercicio, voy reclutando más otras fibras musculares, que son las fibras tipo 2 o tipo 2X. Y cuando yo hago un ejercicio, un entrenamiento más fuerte, entonces tengo que de todas maneras reclutar los 3 diferentes tipos de fibras. En cambio, en los pacientes que hacen insuficiencia cardíaca, tienen más predominio de las fibras tipo 2. Y estas fibras tipo 2 son las fibras que se van a cansar más. Por eso es que el paciente tiene más intolerancia al ejercicio. Esto es algo muy importante. Nosotros, ¿cuándo vamos a ver más cambios? Cuando el paciente tiene peor situación basal. Cuando tiene una situación más grave, cuando nosotros le hacemos ejercicio, todo, nosotros vemos la mejoría en ese paciente. Es diferente que ya nosotros rehabilitemos a un paciente que está musculoso, que tiene todo sus muscular, periférico o cardíaco normal, que un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene alguna patología valvular o que tiene isquemia o que tiene hipertensión pulmonar. Es diferente. Entonces, estos pacientes es diferente porque este paciente puede tener cerca de 60% de función a un paciente que tenga 30% o 15% de función. Yo voy a ver los cambios más en estos pacientes que en los otros pacientes que tienen fracción de eyección de 60%. Entonces, un término que ahora se está viendo es la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Nosotros con el ejercicio hacemos que la autofagia disminuya. La autofagia es un proceso de transporte intracelular, un mecanismo de defensa de la célula. Se ha visto actualmente en algunos estudios de que esta autofagia es un proceso prácticamente fisiológico en defensa de algunas, como mecanismo de defensa de la célula para prevenir algunas enfermedades, tipo diabetes, tipo Alzheimer o problemas metabólicos. Entonces, cuando nosotros tenemos bastante excesiva autofagia, que es como lo padecen los pacientes de insuficiencia cardíaca, el ejercicio, el entrenamiento supervisado hace que regule esta autofagia y nosotros vamos a ver los cambios en los MED. Por cada MED que
que el paciente incremente, disminuye el riesgo de mortalidad de 8 a 12% anuales. Entonces, este es un trabajo que ha salido en 2014, una revisión de Cochrane, en donde hizo unas revisiones de varias publicaciones para ver si la rehabilitación cardíaca tenía algún beneficio. Revisaron cerca de 47.040 pacientes con 33 estudios y los pacientes con fracción de eyección en clase 2 y 3 lo colocaron en una parte de entrenamiento, pero también buscaron otras variables, que uno es la mejora de la calidad de vida y otro era reducir el número de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. De estos 33 estudios, 15 ensayos realmente fueron beneficiosos, otorgándose un 25% de disminución en reducción de hospitalizaciones y mejora de la calidad de vida, que es semejante a lo que los estudios con el enalapril y el carvedilol, que colocan cerca de 26 y 27% en reducción de las hospitalizaciones. Este es otro estudio que ve las unidades de insuficiencia cardíaca. El 40% de las unidades de insuficiencia cardíaca no realizan programas de ejercicio a los pacientes. Ese es un estudio de Europa donde vieron que realmente los centros de rehabilitación cardíaca que tienen las unidades de insuficiencia cardíaca, tanto en no estandarizado cardiológico o una sede de rehabilitación, los pacientes no se les envía a hacer ejercicio físico, a hacer entrenamiento físico, y el 20% de este estudio refirieron que no tiene beneficio el ejercicio, que tenían miedo a que el paciente se empeore. Entonces, aquí vemos que de todas maneras el ejercicio es como si fuera un medicamento y por ende, de todas maneras, nosotros vamos a ver más beneficio en los pacientes que tienen tolerancia disminuida al ejercicio. ¿Qué nos aporta el test cardiopulmonar, el CIPEC? El CIPEC nos aporta estratificación de riesgo, el diseño del entrenamiento y valora los resultados. Acá tenemos, en el 2011 salió la guía de entrenamiento para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Este año ha salido otra guía. Y aquí en esta guía refieren que para nosotros evaluar la intensidad del ejercicio tenemos que realizar la prueba del test cardiopulmonar, que es el método estándar de oro. ¿Por qué? Porque nosotros vemos ahí el consumo de oxígeno. Y el consumo de oxígeno, ¿qué es lo que es? Es el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa. El gasto cardíaco viene a ser por el volumen sistólico, por la frecuencia cardíaca. Y la parte periférica viene por la difusión y transporte del oxígeno y la extracción tisular del oxígeno, que vendría a ser por la hemoglobina. Nosotros cuando hacemos ejercicio, esta diferencia arteriovenosa se coloca en 0 y nosotros más vemos lo que es el gasto cardíaco. Entonces, el VO2 y el gasto cardíaco sí están relacionados. Estas son las curvas de Wassermann. Son 9 curvas. Al principio, pues, parece engorroso, pero cuando ya uno lo ve en el día a día, todas las curvas realmente nos aportan bastantes datos que una prueba de esfuerzo convencional. Lo hemos dividido en la parte ventilatoria, la parte metabólica y la parte cardiovascular. Existe una clasificación de Weber que coloca el VO2 en diferentes categorías, y cuando uno ve la categoría más baja, tiene peor pronóstico de mortalidad. Acá vemos la curva, tanto el CO2 como el VO2 tiene que tener una cinética de ascendente, pero también la parte recuperatoria también es muy importante, porque si nosotros tenemos una curva de VO2 que está muy alargada, la curva normal viene a ser lo que es la parte rápida y la parte lenta.
Cuando nosotros tenemos una recuperación del VO2 muy lenta, nosotros tenemos una deuda de oxígeno. Y tenemos una deuda de oxígeno porque a nivel de la parte muscular, la fosfocreatina necesita otra vez energía para almacenarse en los músculos. Y esta energía viene de la parte aeróbica. Como viene de la parte aeróbica, necesitamos más consumo de oxígeno. Otra clasificación es la recuperación del consumo de oxígeno, lo que nosotros llamamos el tiempo medio. El tiempo medio vendría a ser cuando yo hago el pico de lo que es el ejercicio, el VO2 tiene que hacer una recuperación rápida. Cuando no se recupera mayor de 120 minutos, hay riesgo de mortalidad en el paciente. Otra es la pendiente de eficiencia del consumo de oxígeno, que es el OES, que es el punto de corte es menos de 1.4. Ahora, para nosotros valorar este OES, el test cardiopulmonar sirve también para los pacientes que van a pasar trasplante cardíaco, ¿no? Nosotros tenemos acá diferentes ítems, el RQ, que es otra variable, que es el cociente respiratorio, el VO2, que como les dije, de todas maneras, según la clasificación de Weber, vendría a ser los que tienen menor pronóstico, es en 12, los que tienen betabloqueador y los que no tienen betabloqueador, menos de 14 del VO2. Ese es un score de Miller, en lo que salió en el 2013. Es un puntaje donde reúne las diferentes variables, tanto en la parte ventilatoria, la recuperación de la frecuencia cardíaca, el OES, el PEC, que vendría a ser la parte en reposo, y el VO2 pico. Mayor de 15 tiene mayor mortalidad y menor de 15 tiene el paciente mayor supervivencia. Ese es un score que también nos sirve para nosotros ver el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Nos dice bastante porque cuando el paciente tiene bastante eficiencia en el log de la ventilación, del CO2, significa que de todas maneras tiene peor pronóstico el paciente. Arenas en el 2007 sacó esta clasificación de la clase ventilatoria. Y nosotros vemos que los pacientes que están en clase ventilatoria 4 tienen peor pronóstico. La clase ventilatoria vendría a ser el paciente de insuficiencia cardíaca, el paciente que tiene una alta ventilación, tiene bastante alteración a nivel de perfusión de la parte pulmonar y tiene más retención de lo que es el CO2. Entonces, acá nosotros vemos que cuando la pendiente ventilatoria es mayor de 45, el paciente tiene peor pronóstico. Lo normal es que sea menor de 30%, de 30 para que realmente tenga una supervivencia mayor. ¿Cómo sacamos esto? Esto es un ángulo que en la gráfica, cuando el ángulo es menor de 30, es clase ventilatoria 1. Otro pronóstico es lo que es los PEC y los equivalentes tanto del CO2 como el anhídrido carbónico. Entonces, ¿cómo yo diseño el entrenamiento? Diseño un entrenamiento guiándome por el test cardiopulmonar. Primero, tenemos que saber que este test cardiopulmonar nos va a dar la seguridad que el paciente, para nosotros hacer el entrenamiento, necesitamos tener una frecuencia de entrenamiento. Esta frecuencia de entrenamiento nos va a servir para nosotros guiar las diferentes sesiones de entrenamiento a esa frecuencia y para que dé algunas adaptaciones cardiovasculares. Entonces, nosotros tenemos que hacer el entrenamiento exactamente en los umbrales aeróbicos y anaeróbicos, pero no superando el otro extremo, que es el segundo umbral anaeróbico. ¿Se acuerdan la primera lámina que les mostré? Donde cuando uno hace ejercicio, primero hace la parte aeróbica, después la parte anaeróbica y después la parte específicamente anaeróbica. Entonces, nosotros tenemos que hacer el ejercicio siempre guiándonos de la parte donde está el umbral aeróbico. El otro es, para optimizar la eficacia del entrenamiento, podemos
entrenar siempre en las zonas sensibles del entrenamiento. Entonces, acá les muestro cómo es, utilizando el test cardiopulmonar, cómo podemos hacer el entrenamiento del paciente realmente de una manera segura. Nosotros, cuando hacemos el test cardiopulmonar, el paciente llega a una determinada frecuencia y en el primer umbral aeróbico nosotros ubicamos lo que es los cuartiles. En el primer cuartil significa del primer umbral aeróbico hasta lo que hace la frecuencia cardíaca, tengo que ubicar el porcentaje de la frecuencia cardíaca. Acá bueno, no se visualiza, pero ustedes lo ven, el BT1, la frecuencia cardíaca que es el BT2, que es lo máximo donde llega, y la frecuencia cardíaca pico, que ahí vendría a ser la frecuencia cardíaca que ha terminado el paciente. Cuando nosotros hacemos el entrenamiento tenemos que dividirlo en cuartiles para llegar a iniciar con ese tipo de frecuencia y después ir aumentando con las semanas en el otro cuartil para que tenga una mejoría. Entonces, existen diferentes tipos de programas de entrenamiento. Uno es el ejercicio aeróbico continuo, que nosotros tenemos que utilizarlo. Si es con el test cardiopulmonar, tengo que llegar al 40-50% del VO2 pico. El ejercicio interválico de alta intensidad, que cuando lo utilizo en el cicloergómetro, puedo utilizarlo en vatios y tengo que hacer división entre el ejercicio y la recuperación. Esto en los pacientes con insuficiencia cardíaca no está muy estandarizado, son pocos pacientes, los estudios son en pocos pacientes, pero una propuesta es que si yo trabajo en cicloergómetro, yo tengo que primero empezar con una carga de 50% máxima y después ir disminuyendo. Puedo hacerlo de 3 minutos, de 4 minutos a 1 minuto o de 3 minutos a 2 minutos, de acuerdo a cómo va progresando el paciente. Tenemos que recordar que estos pacientes tienen intolerancia al ejercicio, entonces yo tengo que empezar con lo más leve. Tengo que empezar con un tiempo corto, con un tiempo de 5 a 10 minutos para que vaya progresando. Los pacientes tienen más alteraciones periféricas, tienen a nivel de cuádriceps, tienen más fibras tipo 2, entonces tienden más a cansarse o a tener poca resistencia a nivel de la parte inferior. Otro es el ejercicio respiratorio. Es importante el ejercicio respiratorio en los pacientes que tienen falla cardíaca. Primero se comienza, se utiliza lo que es el 30 y progresivamente hasta el 60% del Supimax. En un protocolo estaba cerca de 7 a 10 días de entrenamiento por cerca de 8 sesiones. Son dispositivos que de todas maneras se utilizan, pero en la parte de rehabilitación cardíaca nosotros manejamos más la parte, tanto los ejercicios diafragmáticos como los ejercicios torácicos respiratorios. Y el otro es los entrenamientos de fuerza. Anteriormente estaba prescrito los entrenamientos de fuerza, pero se ha visto que de todas maneras necesitamos recuperar la parte periférica y uno de ellos es a través de la fuerza. Nosotros lo hacemos, la guía recomienda que se inicie a menos del 30% de una resistencia máxima, para posteriormente ir avanzando de 30 a 40 y de 40 a 60. Cada vez que nosotros utilizamos un cierto porcentaje, vamos a ver mejora en la parte muscular, en la parte intramuscular. Cuando yo trabajo con 60%, tengo más hipertrofia y tengo también mejor coordinación intramuscular. Pero en estos pacientes se cansan mucho, entonces nosotros tenemos que disminuir el porcentaje, comenzar con una carga bajita, como nosotros decimos, menos del 20%, para ir aumentando, sea con pesas, sea con ligas, ir aumentando poco a poco. Entonces, si mi paciente tiene hipertensión pulmonar, ¿también lo puedo tratar? Se ha visto en las guías, en las últimas guías de hipertensión pulmonar, refieren a la rehabilitación cardíaca, la parte del entrenamiento físico que es beneficiosa para los pacientes.
pero también la parte pulmonar, la parte de ejercicio respiratorio, también tiene que ir concatenado con el ejercicio físico. Este es un algoritmo donde se realiza que no solamente cuando nos salga el consumo de oxígeno bajo va a tener un cierto porcentaje. No, nosotros tenemos que hacer uso de las otras variables, como es la pendiente ventilatoria, como es el cociente respiratorio, para tener un mejor criterio con los pacientes, para ver si es alto o bajo o moderado riesgo. Y después de todo esto, ¿cómo hago el entrenamiento en mis pacientes? Nosotros realizamos lo que es la fase 1. Primero estratificamos al paciente, hacemos ejercicios pasivos, ejercicios asistidos, hasta que llegue el paciente a caminar. Entonces, esta es la parte hospitalaria donde nosotros realizamos. Aparte de los ejercicios, primero se tiene que hacer una estratificación y después tenemos que hacer la parte educativa. Se ha visto que de todas maneras, a pesar de que el paciente tome medicamentos, si no viene la parte educativa y no viene la parte de ejercicio, el paciente no mejora su calidad de vida. Entonces tiene que ir concatenado todo, tiene que ir la parte educativa. Y la parte educativa es decirle al paciente cómo debe comer, cómo debe hacer el ejercicio y la adherencia al tratamiento médico. Esto es lo que la fase 2, lo que nosotros hacemos. La estratificación siempre tiene que ir de la mano para ver si es un riesgo bajo, moderado o alto riesgo, para nosotros tener más precaución en el tipo de ejercicio que nosotros vamos a recomendarle hacer. Los pacientes que tienen más alto riesgo o los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca toman bastantes medicamentos y uno de ellos es la furosemida. La furosemida se ha visto que de todas maneras incrementa el riesgo de arritmias. Los ejercicios y también la parte educativa. Entonces, primero le hacemos la prueba de esfuerzo, ¿ya? Hacemos la estratificación, seguimos lo que es el entrenamiento a través de la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo y volumen y progresión del ejercicio. Y el otro es ver cuánto es su consumo de oxígeno esperado si es que yo utilizo el test cardiopulmonar. ¿Y cuál es mi meta? Que incremente el paciente un MED. Si incrementa más de un MED, incrementa la sobrevida. Incremento de la sobrevida viene a ser cerca de 12%. Estratificación de riesgo a través de las categorías, alto, bajo y mediano riesgo. ¿Cómo voy a decirle a mi paciente que si tiene intolerancia al ejercicio, cómo va a percibir ese ejercicio? Es a través de la escala de Bohr. La escala de Bohr se ha visto que está relacionado con lo que es la parte aeróbica. Se utiliza cerca de 10, el Bohr de 20, y está recomendado que el paciente haga un ejercicio regular en cerca de 12 a 13, en un ejercicio que es moderado. Cuando nosotros vamos avanzando a los ejercicios pesados, nuestro sistema aeróbico y anaeróbico van comenzando a reclutarse a nivel de las fibras musculares, y cuando ya es mayor de 17 es un ejercicio pesado donde es puramente anaeróbico. Utilizo también la escala de, si es que no utilizo el test cardiopulmonar, puedo utilizar la fórmula de carbono para ver la frecuencia cardíaca diana, la frecuencia cardíaca de entrenamiento y ver nuestra carga inicial, que viene a ser cerca del 50% de lo que hizo en la prueba de esfuerzo. Tenemos dos tipos de ejercicio, el ejercicio aeróbico y el ejercicio de kinesioterapia, donde valoramos lo que es las cualidades físicas. Las cualidades físicas viene a ser la fuerza, el equilibrio, la coordinación que tiene que ver con el paciente. No solamente es la fuerza, tenemos que ver la coordinación y equilibrio para que el paciente poco a poco salga de esa intolerancia del ejercicio. Este es un esquema donde nosotros vemos el entrenamiento físico y siempre vamos a empezar de la parte distal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver bastante con el retorno venoso. Entonces, este es un esquema donde siempre tenemos que seguir nuestra rutina de ejercicio. Tiene que ser específicamente de 3 fases: calentamiento, fase principal y enfriamiento.
dividirlo en los pacientes con insuficiencia cardíaca, siempre vamos a tener que comenzar en tiempo disminuido, cerca de 5 a 10 minutos. Puede hacerlo con cicloglucómetro, puede hacerlo con banda, pero siempre guiándonos, teniendo que de todas maneras no hacer un ejercicio muy fuerte. Cuando el paciente hace un ejercicio más fuerte, hay intolerancia muscular, hay dolor muscular. Cuando hay dolor muscular quiere decir que el paciente ha sobrepasado más, ha llegado a su límite no aeróbico, sino ya ha reclutado las otras fibras, que vienen a ser las fibras tipo 2, que viene a ser el metabolismo aeróbico y anaeróbico. Entonces, nosotros utilizamos lo que es el calentamiento, la fase principal, y lo que es el enfriamiento. No olvidar que siempre después de una rutina de entrenamiento, siempre hay que estirar. Este es los ejercicios de fuerza. Utilizamos para nosotros ver la zona de entrenamiento, para ver la zona de intensidad de entrenamiento, y el número de repeticiones es muy importante. En los pacientes que son insuficiencia cardíaca se empieza con un número de repeticiones bajas, de 8 a 12 repeticiones y por 1 a 2 series. Es lo que nos recomienda la guía, y eso es muy importante porque a medida que uno va avanzando en el ejercicio, uno va a ir progresando en el número de repeticiones y posteriormente de series. También los ejercicios torácicos vienen a ser los ejercicios diafragmáticos. Esto es importante porque recuerden que la ventilación en estos pacientes está muy alta. Hay bastante incremento del CO2 y la parte inspiratoria va a ser beneficiosa para estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos llegar con todo esto? Que el paciente esté adaptado al ejercicio. ¿Cómo voy a hacer que el paciente se adapte? Tiene que pasar por un síndrome general de adaptación. Primero, el paciente va a tener un estímulo que puede ser por ejercicio de fuerza, ejercicios de pesa. Este paciente se va a fatigar, pero tiene que ser una fatiga lenta. Una vez que hace recuperación, llegamos a la supercompensación, que viene a ser la parte donde yo puedo tolerar más el ejercicio. El ejercicio no causa dolor, el ejercicio se hace estandarizado para cada paciente. Estas son las formas patológicas que nosotros tenemos. En la A es el paciente que sí va bien, el paciente que no va bien va en la parte B, donde no recibe una carga y tiene mucha fatiga, pero de todas maneras lo seguimos fatigando más, le seguimos dando sesiones. El paciente no me tolera, comienza con disminución de la carga, el paciente tolera menos el tiempo y es diferente, por eso que nosotros tenemos diferentes zonas de entrenamiento. Esta es nuestra estadística, es algo realmente de julio a octubre, solamente fracción de edición, nada más. Hemos tenido cerca de 245 pacientes y tenemos de 41 a 49 hemos tenido 30 pacientes y menos de 40% hemos tenido 25 pacientes. Como ven, de todas maneras, así como dicen los trabajos, tenemos disminución de referencia de estos pacientes con fracción de edición disminuida. Entonces, ¿cuál es la conclusión en toda esta exposición? El entrenamiento de los pacientes tiene que ser individualizado, no es una receta de cocina para todos los pacientes, tiene que ser individualizado de acuerdo a la prueba de esfuerzo o al test cardiopulmonar que nosotros tenemos. El otro es que la prueba cardiopulmonar es muy importante en la estratificación de los pacientes, porque me da diferentes variables y me da específicamente, más que todo, cómo entrenar al paciente de acuerdo a su frecuencia cardíaca diana. Los ejercicios de fuerza que deben empezarse con cargas muy pequeñas, menos del 30%. Y el entrenamiento en estos pacientes mejora la calidad de vida y hay mejoría a nivel de adaptaciones periféricas. ¿Qué quiero con mi paciente? Quiero mi paciente que tenga una mejor calidad de vida, que suba escaleras, que esté en la casa con su vida cotidiana y que también haga ejercicio y que tenga una vida saludable. Esto es el próximo mes va a ser el congreso en México, el congreso de Querétaro, donde vas a ver congreso de falla y congreso también de rehabilitación cardíaca. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a la doctora Jessica Espinosa Pérez por su excelente exposición.